Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Un nuevo domingo que empezamos con el programa Jueces y Creadores del Colegio Argentino de Jueces y la rama aporte. En este caso, hoy nos reúne, o estamos reunidos el director del colegio, el juez OMJ Miguel Ángel Curcio, el director de la rama, que es quien les habla, también juez OMJ, y el juez OMJ Federico Domínguez, y los jueces practicantes Uriel Stur y Alejandro Lalone. Hoy nos trae una serie que vamos a comenzar, y esta es la primer parte de esa serie, sobre una raza muy particular y muy criada también en la Argentina y en el mundo, que es el canario lizard. ¿Y por qué decidimos hacerlo en una serie? Porque en realidad es un pájaro o un ave de lo más lindo que hay, pero muy complicada. Es un ave que está dentro del grupo de los canarios de diseño y es el único ave reconocida hasta la actualidad. Está en vías de reconocimiento en London Fancy, que sería si aprueba el próximo año en el Mundial de la Orden Mundial de Jueces. El reconocimiento estaría reconocido como estaría reconocida como la segunda raza de diseño, pero hasta el momento tenemos solamente una sola raza de diseño y es el canario lizard. Este canario tiene adeptos en todo el mundo y hace que sea criado por gran cantidad de especialistas, y tiene, es muy adherido o muy elegido por muchos criadores, sobre todo los criadores ingleses, donde hay una controversia con respecto al origen de la raza. Para hablar del origen de la raza, me voy a extender, con el permiso de mi amigo, el historiador y profesor Tito Costa de Brasil, quien me cedió gentilmente un artículo una vez para nuestra página web, donde hace toda una investigación acerca del origen del canario lizard, y en esa investigación él determina que el canario lizard, a diferencia de todos los otros canarios que surgen por mestizaje o cruce con el Serenius canarius, el canario lizard nace o se origina por el cruce entre el Serenius canarius y el Serenius pacilius, en una región entre Asia y Europa, en la parte de donde confluyen esas dos regiones, y por eso se descree que, o hay una teoría que dice que el origen no es inglés, sino es francés. Estos mestizos o estos canarios que dieron origen a través de estos dos serenios fueron tomados por comerciantes y fueron fijados sus estándares, y luego después fueron vendidos, supuestamente la teoría indica que fueron vendidos a Inglaterra. Los ingleses lo que hicieron fue fijar las características, como hicieron en otras razas de canarios. Sabemos que Inglaterra es uno de los países que más canarios o más razas de canarios tiene como país creador. Y fijaron las características y lograron la aprobación por parte de la COM del estándar de la raza lizard. Bueno, el lizard también es un canario que, si bien es fácil de criar, es un canario que la genética no se comporta tal cual como pasa con las otras razas de canarios. Por ejemplo, es muy habitual que en un canario lizard, en su segundo o tercer año,
su genética haga que misteriosamente se pierda la melanina y quede todo de un color lipocrómico y Despigmentado, Tito. o se despigmenta, Despigmentado. exactamente, se despigmenta. También el comportamiento del canario lizard es como medio si fuera un canario silvestre o un pájaro silvestre, tiene, por más que sea fácil para criar, y también lo que tiene que no actúa genéticamente por ahí como las otras razas de canarios. Porque, por ejemplo, si uno pone dos lizard sin casco o sin cúpula, espera obtener todos pájaros sin casco o sin cúpula, pero en realidad les va a dar pájaros sin casco, sin cúpula, con casco partido o con casco completo. O sea que es muy complicada manejar la variabilidad genética que tiene este canario. Entonces, por eso nosotros decidimos desde la rama que hacer una serie de programas especiales con respecto a este canario, porque la verdad que se lo merece la raza y hay muchas investigaciones y mucho trabajo como para poder ahondar sobre la realidad de este pájaro. Lo ideal es que... esperen un segundo. Lo ideal es que este canario, el ideal de la raza, está actualizado, el ideal o el estándar desde el año 2017 por la COM, donde se realzaron algunas características que el país de origen solicitó, que es Inglaterra, por lo menos así está reconocido por la COM, donde se realzaron algunas características con respecto a algunas cualidades que se están buscando resaltar en el pájaro, como son el diseño dorsal, donde se le aumentó 5 puntos a lo que estaba aprobado antes, que era de 25 y ahora es de 30. Al diseño de flancos y pechos se le aumentó también 5 puntos. Se unieron algunos ítems como son las cejas, las cobertoras y las alas y la cola, y se busca la máxima oxidación posible, con un color del hipocromo que resalte esa oxidación que presenta el pájaro. Este nuevo diseño, aprobado por la COM, empezó a regir en el año 2017 y es lo que se está buscando en la actualidad cuando vamos a enjuiciar estos canarios. Dentro del estándar ideal del lizard, el primer ítem y el más valorado, que se lleva el 30% de la puntuación, es el diseño dorsal o los spangles. Está formado por pequeñas escamas que, si uno le mira el dorso al lizard, tienen forma de medialunas. Esas medialunas que tienen o deben ser muy oscuras o muy oxidadas, bien nítidas y perfectamente alineadas, están colocadas una abajo de la otra, formando ese diseño escamado que uno tiene que buscar en el lomo. Ahora, ¿cuál es la característica que presenta esto? Que una escama tiene que ir atrás de la otra, ¿sí? No sé si ustedes alcanzan, justo no tenemos una imagen con un pájaro de dorso acá, pero bueno, si ustedes las ven acá, una de las escamas está detrás de la otra y está separada por la línea del hipocromo que separa una de las filas con la otra. Recordemos que el canario lizard se puede presentar tanto en hipocromo amarillo como en hipocromo rojo o hipocromo blanco. Bien. El segundo ítem dentro de la tabla son los rowings o el diseño de pecho, ¿sí? Que son unos pequeños triángulos regulares y oscuros con vértice en dirección a la cola que nacen debajo del pico y los ojos, siempre apuntando a la cola. Acá hay que hacer una salvedad y después cuando hagamos
el especial de el plumaje del lizard lo vamos a trabajar más en profundidad, hay que hacer una salvedad que el diseño se ve mucho más nítido en los canarios nevados y no tanto en los canarios intensos, el diseño de pecho. Sí, en los canarios nevados tenemos que ser mucho más exigentes porque es una característica de la raza que hace que se muestren mucho más que en los canarios intensos. Bien. Incluso, Sí. perdón, Tito, incluso Sí, en Fede, las dale. hembras, en las hembras se percibe más este diseño del pecho que en los machos. Entonces, una hembra nevada tendría que mostrarlo en mayor intensidad que un macho intenso o un macho nevado. Perfecto, exacta. Es exacta la apreciación que hace Federico. Bien, con respecto al plumaje, tiene que ser muy brillante, liso y espeso, adherido al cuerpo y lo más oscuro posible. Cuando hablamos de lo más oscuro posible, estamos hablando de la mayor oxidación posible, ¿sí? Recuerden que este es un pájaro donde se busca la concentración de melanina negra, ¿está? Entonces tiene que ser lo más oxidado posible. Y como vamos a hablar también en el ítem plumaje, tiene relación el cuarto ítem, que es el color de fondo, que debe ser regular y bien uniforme y perfectamente distribuido con tonalidad fuerte. Cuando hablamos de color de fondo, nos estamos refiriendo al color del hipocromo de fondo, ¿sí? El hipocromo que separa los diseños que tiene el pájaro, tanto en el pecho como en el dorso o en los flancos, y también el color del hipocromo que después en el casco, que es el ítem que sigue, que tiene que ser bien nítido o bien intenso y uniforme el color. ¿Está? Por ejemplo, si tenemos un pájaro de fondo rojo, no tiene que ser color anaranjado, sino que tiene que ser bien rojo fuerte, ¿sí? Bien marcado el color del hipocromo. Bien, pasamos al quinto ítem, y por ahí, que es un ítem que no es tan valorado dentro de la tabla, o no tiene por ahí, a mi entender, el orden que debería tener, o la puntuación que debería tener, pero que hace que el pájaro sea lo más atractivo para los criadores, que es el casco y el diseño de la cabeza. Y este ítem varió o cambió en la última reforma que nosotros decimos desde el año 2017, donde se tienen apreciaciones o consideraciones un poco diferentes a las que se tenían dentro de el estándar anterior. El casco y el diseño de la cabeza se divide en tres tipos de cascos, ¿sí? Tenemos los cascos perfectos, ¿sí? Y en esta clase se incluyen los cascos que son ovales y los casi perfectos, ¿sí? Vamos a explicar en detalle qué es un casco perfecto. El casco nace, es lo que ustedes ven acá de color amarillo, ¿sí? En estas dos imágenes, y nace desde arriba del pico, pasa por arriba del ojo y tiene una ceja melanizada, que se llama cilio, ¿sí? Que separa el ojo del casco y termina en la base de la nuca. No me quiero meter mucho ahora porque después vamos a hacer un especial sobre las cabezas del lizard, ¿sí? En la segunda o tercera parte. Pero lo importante a tener en cuenta es que el casco termina en la base de la nuca. Después vamos a hacer, cuando hagamos el especial, vamos a ampliar un poco más y vamos a mostrar cómo medir dónde terminaría la base de la nuca. Ahora, dentro de los cascos perfectos o los con cascos, se pueden incluir los pájaros que tienen hasta un 10% de incrustación de melanina en la periferia, o sea, en el borde del casco, no en el centro. Ojo, antes estaban permitidas las manchas melánicas en el centro y ahora no están permitidas. Estamos hablando de norma COM.
hay clubes de razas especializados del lizard que permiten las incrustaciones melánicas en el centro del casco. Por norma COB no se permite. El segundo tipo de casco es el casco partido o broken cap, y ahí es donde, si bien se mantiene la forma del casco, puede estar mezclada la cantidad de melanina y lipocromo en partes indiferentes. O sea, no hay un porcentaje que diga cuál sería la parte que tiene que tener de melanina y cuál sería la parte que tiene que tener de lipocromo. Ahora, un detalle que hay que tener en cuenta es que la parte melánica sí tiene que tener el diseño del dorso, ¿sí? Y como tercer tipo de casco, encontramos los sin casco, valga la redundancia. Acá, ¿cuál es la característica de los sin cascos? Que no tienen color de lipocromo o tienen hasta un 10% permitido de incrustación lipocrómica en la zona del casco. Ahora, también tienen que tener el mismo diseño de la espalda que nace desde arriba del pico y va bajando. La única característica que tenemos que tener en cuenta acá es que ese diseño va a ser más reducido porque es una zona más chica del cuerpo, ¿sí? No vamos a ver las lentejuelas de la misma forma que las vemos en el dorso, pero sí tenemos que encontrar el diseño de lentejuelas desde el nacimiento del pico hacia atrás de la cabeza. No sé, Fede, si querés agregar algo de los cascos, pero... Tenés el micrófono apagado, Fede. El color de fondo de los cascos debe ser bien uniforme y bien nítido, como en el resto del cuerpo. Se tiene que ver bien amarillo. La zona del casco donde no hay diseño tiene que ser de un color uniforme, bien marcado y bien intenso y brillante, ¿sí? Como es en el resto del cuerpo. Bueno, que el diseño, como vos decías bien, Tito, el diseño más pequeño, de pequeñas escamas, va bajando, va aumentando de tamaño a medida que va yendo hacia la cola. Entonces, exacto, como bien dice el Tito, ese diseño va a ser más chiquito en la cabeza para ir haciéndose más grande las pequeñas medialunas hacia la cola. Se va ensanchando, digamos, en la parte del cuello y ya después se termina de ensanchar de todo en la parte del dorso y terminando en la base de la cola. ¿Está? Bien. Perfecto. Seguimos entonces. El ítem que sigue es el sexto, picos y patas, lo más negro posible, ¿sí? Todas las partes córneas del lizard tienen que ser oxidadas, no puede tener partes blancas, ¿sí? Picos, patas, uñas tienen que ser de color negra. Cuanto más negra, más valorizada, ¿sí? Cuanto más clara, se penaliza. Si son blancas, se descalifica. Para tener noción de lo que estamos hablando ahí. Bien, con el séptimo ítem de la tabla, con 5 puntos, las plumas coberteras, las alas, las colas y las cejas. Las coberteras forman las borduras de los márgenes negros que cubren la base de las plumas, separadas unas de otras. Las alas tienen que tener plumas lo más oxidadas posibles. Es muy frecuente encontrar en los lizard mucha feomelanina, ¿sí? Con un color amarronado. Entonces eso hay que penalizarlo severamente. Nosotros tenemos que buscar la oxidación lo más negra posible. La cola tiene que ser cerrada y relativamente corta, alas bien adheridas y bien negras, y las cejas es una línea que separa el ojo del casco y tiene que ser del color de la melanina, ¿sí? La ceja es muy importante porque va a realzar la forma oval que tiene o presenta el casco, sobre todo en los canarios con casco completo o casco perfecto o casi perfecto. Bien, y por último, el octavo ítem con 5 puntos es la forma, el tamaño y la posición. El pájaro tiene que ser alerta y presentar un estado de
vivez, una buena presentación, la talla es de 13,5 centímetros y una posición de 45 grados. Y con respecto a la forma, acá hay algo que por ahí, aunque sea el último ítem, hay algo que hay que destacar. Si el pájaro, que muchas veces encontramos, la mayoría de los pájaros muy apretados de plumaje, ¿sí? Esos pájaros muy apretados de plumaje generalmente no muestran un buen diseño, porque no permiten mostrar el esplendor del diseño por tener el plumaje apretado. Entonces el plumaje tiene que ser justo, tiene que ser abundante, no suelto, pero tampoco demasiado corto. No sé si se entiende. Pero para que pueda mostrar todo el esplendor que el pájaro debe mostrar, sobre todo en la parte del dorso y el pecho. ¿Sí? ¿Alguna consulta o algo para agregar acá, chicos? Solo las causas de descalificación, Tito. Creo que nombraste las uñas blancas. Sí. ¿Sí? Cualquier pluma lipocrómica fuera del casco es una causa de descalificación. En la parte de los pájaros que sean con factor pigmentados, o sea, pájaros mal pigmentados o fuera del estándar, también una causa de descalificación. Y pájaros que tengan el diseño directamente continuo o liso, etcétera, también es una causa de descalificación directamente. Bien, perfecto. Recordemos que el lizard cuando nace tiene el diseño como si fuera un canario de color, líneas rectas, ¿sí? Y después se le va, a medida que va cambiando el plumaje, se le van formando las famosas escamas. Después cuando entremos en la parte de las penalizaciones, ahí vamos a aclarar un poco más este detalle de las escamas. Pero bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver un video sobre los lizards. Bien, luego del video vamos a retomar con los defectos más importantes que podemos encontrar dentro de esta raza y Fede va a ser el que va a hablar sobre esto. Bueno, ahora vamos a ver un poquito los defectos más comunes que solemos encontrar en esta raza hermosa que es el lizard y los defectos más comunes que nosotros vemos a la hora de jugar
y que más llevan a cabo los criadores al momento de elegir sus reproductores para saber bien cuáles son los defectos que hay que tratar de corregir siempre en estas aves. En cuanto a los más comunes, en el diseño dorsal, ¿sí? Podemos ver sus spanglets no alineados o falta de alguno de los spanglets entre las líneas, ¿sí? Eso es un defecto que se penaliza de acuerdo a la intensidad del defecto propiamente dicho. A mayor defecto, mayor penalización. Otro defecto muy común en su diseño dorsal es que no estén espaciados, que muestren una línea recta. Esto es un defecto muy grave y debe penalizarse con extremo rigor, ¿sí? Es un defecto bastante descalificable también cuando se hace ya muy pronunciado esta falta de visualización de las escamas. También lo que se suelen ver son spanglets borrosas o sucias o demasiado claras. Eso tiene que ver ya con la oxidación que presenta el pájaro. Pájaros con menor oxidación y menos negro van a presentar un diseño más borroso, más sucio y más claro que lo que pide el estándar. En el plumaje... Fede, perdón que te corte ¿sí? ahí. Generalmente cuando encontramos pájaros que tienen en el dorso feomelanina, ¿sí? que es muy habitual ver muchos pájaros que son feomelánicos, o sea, muy amarronados, también eso se ve reflejado después en las partes córneas del pájaro, ¿no? En las patas, en las uñas claras y en el pico. Hay que buscar la máxima oxidación posible. Oxidación posible, sí. Mientras más negro, ahí, mejor. Exacto. Entonces, por ahí mientras más negro, se va a notar más. Cuando Fede dice que el dibujo es borroso, es borroso porque falta oxidación, que marque bien el diseño del lomo o de los spanglets. ¿Está? Bien, seguimos. Exactamente. Otro problema ya en el plumaje, que es el tercer ítem, en el cual el plumaje, como habíamos hablado, tiene que ser sedoso y compacto. Tiene que ser sedoso y compacto, pero no demasiado apretado. Podemos ver pájaros con exceso de plumas sueltas, descompuesto y poco adherido, o con rizos. Esto nos va a llevar a una deformación del diseño y no poder apreciar bien ni tanto el diseño de los flancos y hasta el diseño, tener problemas para ver un buen diseño en el dorso. Entonces, este plumaje debe ser bien firme. En cuanto al segundo ítem muy importante, es que hablamos del diseño del pecho, que podemos ver la ausencia del diseño o escasez de diseño de los Rowling, que son el diseño del pecho. Esto de efecto, y acá tenemos que hacer salvedad que ya la habíamos hecho, pero podemos volver a repetirla, que los pájaros nevados vamos a ser más rígidos en este ítem, porque los pájaros nevados deberían presentar un mejor diseño en el pecho que los intensos, ¿sí? Entonces, en este caso, pájaros nevados, tenemos que tener un grado de exigencia mayor. Y sobre todo las hembras, aunque nosotros no juramos divididos por sexo, pero sí, nosotros notamos por el color del hipocrómico, por la intensidad del color del hipocromo, generalmente cuál es macho y cuál es hembra. Tenemos que ser mucho más exigentes, sobre todo con las hembras, porque marcan mucho más el diseño de los rowing que los machos, ¿sí? Y como decía Fede, mucho más en el nevado que en el intenso. Ahora, tiene que tener un vestigio de diseño. Un pájaro con un pecho limpio, sin ningún tipo de diseño, ¿sí? Claro. Un pájaro, como dice Tito, un pájaro con un diseño sin marcación o con muy poquita marcación lo debemos penalizar con rigor. Y los pájaros intensos con una marcación un poco menos nítida van a ser penalizados moderadamente, ¿sí? En el pecho tiene que estar sí o sí el diseño bien marcado, y debe ser alineado, que es el otro efecto que vemos. También vemos Rowlings borrosos y no alineados. Entonces, esos Rowlings se van agrandando hacia el vientre y los flancos. Entonces, deben ser bien visibles, no borrosos, y además deben ser alineados, al igual que
el diseño del dorso. ¿Sí? Lo que solemos ver en problemas en el casco, suele haber cascos completos, pero con bordes mal delineados en la línea de las cejas, que van hacia abajo. Esos tipos de casquete, si pasan, tienen una marcación muy por debajo de la ceja, deben ser descalificados. Al igual que los pájaros que muestren un casco en el cual no esté la línea dividiendo a la mitad el pico, ¿sí? Son pájaros con casquetes mal delimitados en la zona de la cara. Bien. Hay otros también tipos, todos estos son tipos de defectos, como decía el título, vamos a ahondar más en todos estos defectos cuando veamos el especial de cabezas. El especial de cabeza, vamos a hacer más hincapié en esto, ahora es solamente como para nombrarlos y empezar a dar un pantallazo sobre el tema, pero también podemos ver en cascos completos que tienen una mancha lipocrómica fuera del casco, en la nuca. Eso es una falta de descalificación. También vemos casquetes excedidos que ocupan parte de la nuca. Es un casquete excedido, también debe ser una falta grave de descalificación, ¿sí? También solemos ver casquetes con manchas melánicas de diseño, pero con un diseño que no es el que pide el patrón, ¿sí? Como hablamos anteriormente, en las manchas, en las partes marcadas, en las manchas que tengan en el casquete, el diseño debe ser igual que en el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué suele verse? Manchas melánicas, pero sin un diseño característico que pide el estándar, ¿sí? Y Fede, recordemos acá que en los que son casco completo o casi completo, o casco perfecto o casi perfecto, la mancha tiene que estar en la periferia del casco. Se permite hasta el 10% de incrustación melánica sobre cualquier lugar de la periferia del área del casco, no en el medio, ¿sí? Como antes se permitía. En este caso, en el tercer ejemplo, si nosotros miramos, es como si tuviera la mancha en el medio arriba, ¿no? Eso sería una causa de descalificación. Exactamente. Y después, sin casco, que también presenten manchas por abajo de la nuca, nos va a ser una causa de descalificación, ¿sí? Bien. Lo que solemos ver después son problemas en el color de fondo. Como hablábamos, el color de fondo es importante, es el cuarto ítem de la tabla, y debe ser un color uniforme y bien distribuido y bien definido. Bueno, los pájaros lo que solemos ver es fondos irregulares y no extendidos uniformemente y no con una buena calidad de amarillo y uniforme, ¿sí? También solemos ver alas separadas del cuerpo y cruzadas. Esos son defectos que se deben penalizar en el ítem, en el séptimo ítem, que es el ítem de las alas y coberteras. Solemos ver alas cruzadas o largas o separadas del cuerpo, etc. En este ítem también vemos el color de las alas, ¿sí? Que tienen que tener un negro bien definido, ¿sí? Bien oxidado, y lo que se suelen ver es alas mamarronadas o despigmentadas en el borde, que es bastante común que haya en las alas algunas zonas de despigmentación en las puntas de la pluma. Todo eso son causas de penalización y se deben penalizar de acuerdo a su grado de imperfección, ¿sí? Perfecto. En cuanto a la cola, podemos ver colas largas, colas abiertas, o colas que también presenten en la punta de sus plumas alguna despigmentación, ¿sí? Bueno, como hablamos siempre, importantísimo el tema de la oxidación, ¿sí? Que podemos ver colas
más amarronadas, parduzcas que lo que pide el estándar. Y también en este ítem también vamos a visualizar bien que las cejas sean bien negras para así delimitar bien la zona del casco, en los pájaros que tengan un casco perfecto, casi perfecto, ¿sí? O sea que solemos ver que no tengan cejas, o sea, cejas inexistentes, que no se las vea negra, o que sean unas cejas más claras, ¿sí? Esas ausencias deben ser penalizadas con rigor, es muy importante y es una característica importante las cejas, las cilias negras, ¿sí? Bueno, ya lo hemos hablado varias veces ya en medio de la charla y haciendo hincapié en la oxidación de sus partes córneas, del pico y las patas, siempre lo más negros posible. Entonces, ¿qué solemos ver o qué se suele ver como defecto normalmente frecuente? Es picos y patas negras, picos y patas poco negras sería, picos y amarronadas patas amarronados, claritos, etc. No llegan a ser blancos porque un pico blanco o una cuña blanca es un causante de descalificación, pero sí bastante común la falta de oxidación en sus partes córneas. Y después también vemos algún defecto como pájaros más grandes que los 13,5 centímetros. Ese es un defecto que a veces es menos preocupante, ya que normalmente los pájaros están siempre en la talla, la mayoría es un ítem no muy generador de problemas, porque los pájaros suelen estar bien en talla, etc. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tienen que ser pájaros con una silueta redondeada, ¿sí? A veces, como decía Tito, pájaros muy flaquitos, muy pegados de pluma, etcétera, no van a mostrar bien su diseño, o pájaros que tengan una cabeza muy triangular, etcétera, no van a permitir un buen diseño de casco, ¿sí? Después, pájaros en una posición más erguida de 45 grados, y como decimos, es un ítem, es el último ítem con 5 puntos, es un ítem que normalmente nos genera mayores inconvenientes. En cuanto a la cabeza, bueno, cabezas desproporcionadas y generalmente más pequeñas, ¿sí? De lo que le corresponde el tamaño del canario. Como recién decía, lo ideal es una cabeza más redonda, más esférica, para que tenga un buen sustento después el casco, ¿sí? Que se vea una buena forma en el casco, siempre se busca ese estilo de cabeza. Y también lo que decimos, pájaros estrechos, con cuerpos finos, apretados de pluma, que no muestren una redondez, es un defecto a tener en cuenta y bastante común, ¿sí? Esos normalmente, Tito, son los defectos más comunes y algunas de las cositas que para verlo y aprender la raza y conocerla. Perfecto. Bueno, hasta acá dimos un pantallazo general sobre la historia, sobre el estándar y las descalificaciones. Como ya dijimos, vamos a hacer una serie de programas con respecto al Lizard. Uno va a ser, vamos a adelantarles algo, va a ser un especial sobre las cabezas. Otro especial va a ser sobre el plumaje del Lizard y vamos a hacer también uno sobre juzgamientos. Vamos a jurar Lizard de acuerdo a norma COM para que ustedes puedan apreciar cuáles son los pájaros que más se valoran, cómo valoramos los jueces los ítems de la tabla y cómo vamos, si tenemos que, en algún caso, descalificar. ¿Está? Bueno, vamos con los chicos si tienen alguna pregunta de YouTube o de las redes sociales que nos vayan pasando. ¿Voy yo, Tito? Dale. Preguntan acá, ¿cómo incide la oxidación del Lizard? ¿Qué sucede cuando encontramos un pájaro no muy oxidado, o sea, con feomelanina? Bueno, Pregunta Juan eso. Juan, como dijimos
como dijimos tanto Fede como yo cuando hablamos, tanto en el diseño de la raza, en el ideal de la raza o en las penalizaciones, se busca siempre la máxima oxidación. Entonces, el grado de, o la presencia, perdón, de feomelanina se va a penalizar de acuerdo a la cantidad de feomelanina que el pájaro tenga. Y eso va a incidir en otros aspectos, como aclarábamos cuando Fede decía lo de las penalizaciones. Si encontramos un pájaro que posee mucha feo, ¿sí? Generalmente lo que va a hacer es que no tenga buen diseño dorsal y que las partes córneas... No muy nítido. Claro, no van a estar nítidos porque no va a mostrar mucho el dibujo. Por eso es un pájaro tan complicado el lizard de lograr. ¿Sí? Si no logramos la máxima oxidación, por ahí lo que no vamos a encontrar es ese diseño claro en el dorso, que recuerden que es el primer ítem de la tabla, lleva el 30% del puntaje, y eso lo que va a hacer también es que las partes córneas se vean amarronadas, y va a bajar la calidad del pájaro. Entonces vamos a ir a castigarlo o penalizarlo de acuerdo al grado de feo que tenga. Por eso es de suma importancia que no tenga feo. ¿Sí? La oxidación la notamos mucho también en las coberteras que vemos, las vemos marrones, no las vemos negras. Entonces notas un pájaro oxidado bien negro con un pájaro que se ve marrón. O sea, lo que normalmente, si no tenemos en cuenta la oxidación del pájaro, vamos a ver un pájaro amarronado, con un diseño negro, pero entre el marrón se va a perder esa nitidez del diseño. Y se nota mucho en las alas y en la cola lo negro del pájaro, lo marrón del pájaro, que se confunde todo el diseño. Entonces, es uno de los ítems muy importantes y que a veces no tenemos en cuenta. Okay. Bien. Acá tengo otra pregunta. Dale. José Martín de España. La cabeza del lizard, sin casco, el diseño, ¿cómo tiene que ser? ¿Contestás vos, Fede? Sí, en el pájaro, en el diseño del pájaro, del sin casco, diríamos. Sin casco, ¿cómo tiene que ser? Claro, lo comentamos un poquito en la primera parte del estándar. El diseño debe ser igual que el del dorso, pero de un menor tamaño. Como decíamos, va a ir creciendo desde el pico hacia la cola. Vamos a ver un diseño igual que el otro, nítido, negro, marcado, escamado, con medialunas más chiquitas, pero bien uniformes, o sea, bien lineales, y bien definidas, más chiquito y en progresión hacia la cola, siendo cada vez más largo. Ese es el diseño. Que solemos ver como defecto que en la cabeza carecen del diseño o tienen un diseño no uniforme con lo que pide el estándar. No sé si lo vieron alguna vez, que normalmente a veces empieza desde el cuello para atrás. Exacto. El diseño, y no, tiene que venir un diseño bien marcado desde el frente hacia la cola. Hay que ser muy rigurosos en eso, sobre todo con los pájaros sin casco, buscando el diseño, ¿no? Los pájaros que no presentan diseño o que el diseño empieza desde el cuello para abajo, hay que penalizar rigurosamente esos pájaros porque... Para que ya que estamos con esa pregunta, la terminas con la otra pregunta. Dale, a ver. Así ya la generalizamos. Dale. ¿Qué sucede si el lizard sin casco no tiene diseño en la cabeza? ¿Cómo es penalizado o descalificado? Lo penalizás de acuerdo a la falta de diseño que tenga. No podemos generalizar, ¿por qué? Porque por ahí vas a encontrarte pájaros que tengan poco diseño, pájaros que tengan diseño mediano o pájaros que tengan, por ahí le falte un poquito del diseño y otras partes no. Entonces, como de acuerdo al grado de la falta de diseño, es el grado de penalización que va a tener. Si no tiene diseño, lo tenés que penalizar muy rigurosamente. Si no tiene nada de diseño, digamos, si tiene color verdoso, o color azulado, o color rojizo, el color del hipocromo, sin tener la marcha melánica o la marca melánica del diseño, tenés que ser muy riguroso. No sé, Fede, ¿qué opinas vos? Sí,
Exactamente. Tenemos que ver que se vea un diseño en su máxima expresión, o desalineado o sin presentarle diseño, va a ser penalizado. Entonces es un ítem a tener en cuenta. Y también lo tenemos, no sé si hay otra pregunta con eso, también cuando hay un casco partido, un casco quebrado, como se dice, el diseño debe presentarse igual que en el sin casco. O sea, un diseño uniforme, marcado, como dijimos recién, en esa parte de la mancha melánica. Claro, exacto. Si no, hay que penalizarlo. Hay que penalizarlo y de acuerdo, igual que el otro, con rigor o no, dependiendo si lo marca o no lo marca. Exacto. Todo depende del grado de imperfección del pájaro, del diseño en el pájaro. Bueno, ahí me contestaste otra pregunta, Fede, porque decían cómo determinar el límite del casco lipocromo, y después también preguntaban, digamos, medio que vienen ensambladas una con la otra, la ausencia de los cirios y las cejas, ¿qué sucede si se lo descalifica o no? Casi parecido a lo que estabas hablando. Claro, sí, de las cilias no se lo descalifica, pero sí se los penaliza. Sí se los penaliza con rigor. Es una característica importante en la raza, las cilias esas que hacen que se limiten bien los ojos. Entonces una característica importante de la raza y algo plausible de un rigor en la penalización. En cuanto a cómo, Tito. Sí, no, que se delimiten bien los ojos y limiten la forma del casco, porque en realidad esas cejas o cilios le dan forma oval al casco. Entonces, si no están o están ausentes, el casco va a tender a bajar generalmente, digamos, el casco. La mancha lipocrómica va a tender a mezclarse ya en un lugar donde no tendría que estar, ¿no? Entonces, por eso es importante que el pájaro tenga la marcación de las cejas o el cilio. Bueno, otra pregunta. ¿La oxidación incluye partes córneas? Daniel de Rosario. Totalmente. Sí. Totalmente. Y lo vemos, si podemos ver pájaros con oxidaciones y un pájaro sin oxidación en patas y picos, es algo que lo visualizamos muy rápido y se nota muchísimo. La oxidación en las patas, mientras más negro y todo, es importante y se ve bien. Porque si ya el pájaro es oxidado en patas y pico, quiere decir que va a ser oxidado también en su diseño. O sea que es importantísimo de las dos partes, desde el diseño y desde las partes córneas de oxidación. Y hay que ser muy rigurosos en este ítem porque la oxidación es tan importante que a veces también nos pasa que encontramos por ahí pájaros que tienen muy buena oxidación en el pico, en las partes córneas, en las patas, en los dedos, y por ahí tienen una de las uñas blancas, ¿sí? Es muy habitual encontrar ese tipo de falencias en los pájaros, y lamentablemente tenemos que ser rigurosos en ese ítem y tenemos que descalificar al pájaro, pero es muy habitual que por ahí los pájaros que presentan una mayor oxidación, a veces encontramos una uña blanca y tiene que ser descalificado. Para mí ahí tienen que tratar los criadores de seleccionar genéticamente de forma de no transmitir esa uña blanca o esas partes córneas claras en la descendencia, ¿no? Bueno. ¿Otra más, Tito? Dale. Acá hay otra que dice, ¿qué sucede si el ave tiene manchas lipocrómicas en los cachetes o alrededor del pico? Se descalifica porque el único lugar donde está permitido la mancha lipocrómica es en el casco, ¿sí? Ya sea en el casco perfecto, casi perfecto, o en el casco quebrado, dentro del área delimitada para el casco. Es muy habitual que baje por los costados, encontrar pájaros que le bajen la mancha por debajo de los costados del pico, por debajo del pico, los cachetes, o por debajo de la línea de la nuca, ¿sí? Pero bueno, eso después cuando hagamos el especial de cabezas, ahí lo vamos a mostrar más particularmente el tema ese. Tengo una más. Dale. ¿Cómo se penaliza la intensidad del color del lipocromo
Bien, bueno, a ver, como hoy dijo Fede, la intensidad del lipocromo es re importante. ¿Por qué? Porque eso le va a dar vivacidad, tenemos que ver un color vivo del hipocromo, ¿sí? Ya sea amarillo, blanco o rojo. Entonces, siempre el color del hipocromo tiene que ser brillante. Un pájaro que sea muy bueno se penaliza del 5 al 10% del puntaje, o sea, con un punto. ¿Sí? El color del hipocromo tiene una puntuación de 10 puntos en la tabla. Entonces, un pájaro que sea muy bueno se penaliza del 5 al 10% del puntaje. Un pájaro bueno se penaliza del 10 al 15%, entre 1 y 2 puntos. Si es regular, entre el 15 y el 20%, y ahí ya también entre 1 o 2 puntos. Y si es muy malo, 2 o más puntos. Pero en realidad el color del hipocromo, lo que tenemos que rescatar de esta pregunta que nos hacen, es que tiene que ser lo más vivo y brillante posible. No sé, Fede, si querés agregar algo ahí. Claro, que lo que pasa es que el hipocromo nos va a hacer resaltar el negro también del diseño. Se va a hacer un contraste. Por eso es tan importante. O sea, un buen hipocromo uniforme, intenso, brillante, va a ser un buen contraste con el negro y le va a dar espectacularidad al pájaro. ¿Sí? Un pájaro con un hipocromo muy, muy apagado no va a mostrar ese diseño y se va a perder la calidad. Y generalmente si es apagado, perdón Fede que te interrumpí, si es apagado el color del hipocromo, seguramente va a ser apagada la oxidación. Entonces, por ahí va a ser un pájaro que va a ser de mala calidad. Sí, lo vemos, lo solemos ver, y a dónde se va a notar más el diseño, a veces ese color deficiente en los cascos. A veces vemos, si ustedes chicos lo vieron las cosas, vemos cascos con un amarillo muy clarito, que no tiene un resalte, y esos pájaros normalmente se van a ver también más amarronados, patas más claras y todos los defectos que podemos tener. Bien, ¿queda alguna pregunta? Una de plumas, Tito, te hacen acá. Dale. Dicen que preguntan por las plumas de pichón. ¿Por qué son tan importantes que no las pierdan? Y te hacen otra más de pluma que te la hago junta y la respondes si querés. Dale. Dice que encontramos lizard que son muy apretados de plumaje, dado la sensación de que son más chicos de lo normal. Volvemos a lo que dijo Fede, del diseño de redondo, pero bueno. Esas dos preguntas utilizan. No sé si recuerdan que en una de las partes, no sé si Fede o yo hablamos, cuando hablamos que dijimos que el lizard cuando nace de pichón tiene el diseño como si fuera un canario verde, ¿sí? El diseño es liso, como si fueran bastones largos. Después, a medida que va cambiando el plumaje, va formando esas famosas escamas dorsales y los rowing en el pecho. Ahora, ¿qué pasa? Si el pájaro pierde plumas porque se picotean o porque se la sacaron o porque, qué sé yo, le puede haber pasado algo, ese diseño se va a ver interrumpido. Cuando nace la pluma nueva, no van a ser de la misma forma, ¿sí? Entonces, generalmente los criadores de lizard lo que hacen es tratar de separarlo a los pájaros desde pequeños, de lo más chico posible, tratar de ponerlos en forma individual para cuidar el diseño del lomo o del dorso y del pecho, porque si no, si se llegan a picotear, lo que va a hacer es que ese diseño ya no se mantenga con cómo tiene que ser, claro, de acuerdo al patrón. La pluma que nace ya no nace con el diseño. Cuando nace, el primer plumaje vendría a ser como un ágata, vendría a formar, y después se empiezan a separar. Claro. Como un verde, Ale. O sea, claro, como un ágata lo tiene entrecortado en realidad. Como un verde. Es un verde, como un canelo, o sea, un bastón largo, continuo. Que es lo que no. Que es un defecto. Como el ágata antiguo que le decían, ¿no? ¿Te acordás? Claro. Sí. Lo que vamos a verlo también es las plumas largas, o sea, los padres que saquen las plumas de la cola o de las alas a los pichones. Normalmente esas plumas crecen más largas y crecen con un borde blanco ya muy, muy definido. Incluso muchos pájaros, a medida que van creciendo y se van haciendo más viejos,
algunos quedan hasta totalmente despigmentados, casi blancos o con mucho blanco, y eso es una característica de la raza. Bueno, los acá pájaros, si lo vemos... hay una pregunta relacionada con eso, con la punta de los extremos blancos. ¿Está relacionado con la genética, dice? Si se transmite eso. La punta de las plumas blancas. Sí, en realidad es una característica de la raza de generar blanco, despigmentaciones en los bordes de la pluma. Entonces sí o sí todo lizard lo va a tener. O sea, es hereditario, claro, pero por un factor racial. Todos los lizard lo van a tener. Lo que hay que hacer es en el primer año de vida maximizar el cuidado cuando son pichones. Que la pluma sea la del nido, la de la cola, de las alas, tratar de que no le saquen las plumas al padre. O sea, porque es algo común y realmente que es de la raza. O sea que sí o sí va a aparecer. No, aparte generalmente la bordura blanca de las escamas tiene que ser muy, muy fina y muy, muy cuidada. Por ahí la pregunta refiere a qué pasa cuando encontramos, porque hemos encontrado, nos pasa cuando estamos jugando, que encontramos manchones blancos, ¿no? Y eso puede ser también debido a que esa pluma fue arrancada en algún momento y eso ha hecho crecer la mancha blanca. Genéticamente hay que elegir los pájaros que contengan la menor cantidad de esa bordura blanca y que sean mucho más finos, ¿no? Correcto. Y tengo la última pregunta. Vale. En España y varios países del mundo, el lizard se está criando color canela. ¿Es posible que la aprueben como una nueva raza o como una ampliación? Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan que estuvo, cuando hicimos la videoconferencia del Fiorino, estuvo Pedro Escarabajal, que es presidente del Club del Lizard, y él, uno de los creadores de esta mutación o color canela, en el Lizard canela, que allá en España creo que se llama el ocelado español, le pusieron así provisoriamente. Yo lo charlé con él, y en realidad lo que están buscando es que sea aprobado como una nueva variedad de color dentro del lizard. No como una nueva raza, porque en realidad contiene todos los mismos patrones de la raza que el lizard, solamente que en vez de la oxidación negra buscan la marrón, pero es igual. Entonces no daría como para que sea una nueva raza, pero sí una ampliación del lizard. Bueno, eso lo van a presentar seguramente a la Orden Mundial de Jueces y ahí se verá si lo aprueban como una raza nueva o no. Claro, pues Los ingleses no están muy contentos. Sí, los ingleses no están muy contentos con esa... ¿Y las partes córneas de esos cómo van a ser, Tito? Marrones. Y tienen que ser marrones como un canela. Marrones como el canelo, claro, exacto. Lo que pasa es que... La mayor oxidación la perdés. Claro. Tiene que mostrar en el diseño tiene que mostrar una oxidación igual que el coso marrón fuerte, pero la envoltura del pájaro no la va a ver negro, sino que la va a ver canela, marrón, amarronada. Pero el diseño tiene que ser fuerte, lo mismo. O sea, el diseño de la escama tiene que ser un color fuerte. Y vas a ver las partes córneas obviamente más claras, como un canela. Claro. Bien. Igual está en estudio. Está en estudio, sí, pero en los últimos congresos COM se decidió que se va a trabajar de acuerdo a la mayoría de votos por los países. Ya no se va a tener tanto en cuenta lo que diga el país de origen. Entonces, por eso es lo que le da la posibilidad de poder cambiar algunos estándares cuando se presentan las modificaciones y lo analizan los expertos de la Orden Mundial de Jueces. Bueno, creo que hasta acá hemos llegado. Miguel, ¿querés dar alguna apreciación sobre el lizard, vos que lo criaste tantos años y es una raza que te apasiona? No se escucha. No. Se quedó, no. Está tildado, está con problemas de conexión. Bueno. Palabras finales para ir cerrando. Miguel tiene problemas de conexión, así que Uriel. No, bueno, la verdad me gustó, estuvo bastante agradable, bastante comprometida la gente.
tiene varias cosas que hay que estar siempre buscando un equilibrio entre la oxidación entre las otras partes, pero está bueno, me gustó. Bien. Muchas gracias. Gracias, Uriel. Alejandro. Y es una raza bastante difícil, Difícil. con muchos ítems, muchas cosas para ver. Y tanto vos como Fede, como vos, Tito, como Fede, una explicación muy buena tuvo. Me gustó mucho, para seguir aprendiendo todos. Muy bien, muchas gracias. Fede. Bueno, nada, lindo de hablar de este tipo de razas que son muy criadas y son un desafío para el criador. La verdad que cría Canelos Lizard es todo un desafío por todos estos ítems que hemos hablado y que ha costado. Entonces, hablar y ahondar en esta raza me parece de mucha utilidad para los criadores, para que vayan desarrollando sus ejemplares. Es una raza hermosa, prolífica y muy antigua, así que, bueno, me parece que es una de las razas más importantes que se crían en Argentina y hay que seguir mejorando y hay que llevar a la perfección a los pájaros y no es fácil, un gran desafío para los creadores. Así que, perfecto esta raza. Muchas gracias, chicos, por este tiempo y, bueno, nos veremos en la próxima. Gracias, Fede. Miguel, creo que seguís con problemas de audio. Te vemos el video, pero no tenés el audio activado para poder despedirte. A ver si podés activar el audio. Sí, con problemas. Sigue con problemas de audio. Bueno, no debe ser de conexión. Vamos a saludar en nombre de Miguel. A ver si lo veo. No tiene audio. No tenés audio, Miguel. Bueno, no, solamente agradecerles a todos, a ustedes, chicos, siempre por acompañar domingo a domingo las iniciativas de la rama. Como ya dijimos, esta es una serie de programas que vamos a hacer sobre esta raza y que la pensamos sobre todo por la dificultad que trae criar esto, porque es muy difícil, hay que lograr un equilibrio continuo entre la oxidación, el color del hipocromo, que no se exceda el casco, que no se, cuidar el plumaje. La verdad que es una raza muy bonita, muy linda, muy criada, como Fede decía, pero también muy complicada para los criadores. Tienen que ser criadores expertos que analicen el comportamiento de la raza genéticamente para obtener muy buenos resultados. Así que bueno, por eso justamente decidimos hacerla por partes, estos especiales del Lizard. Este es el primero y ya como ya les adelantamos vamos a tener algunos otros, así que uno va a ser de la cabeza, otro va a ser sobre el diseño del lomo y el pecho, y así sucesivamente, como para que los criadores, porque en la Argentina se cría mucho lizard, ¿sí? Pero tenemos que lograr que logren, esperamos que logren la máxima especialización y es complicado. Entonces hay que ponerle mucho énfasis a la raza. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan domingo a domingo, de todos los países y los creadores, por supuesto también argentinos. Así que un abrazo a todos y nos estamos viendo el domingo que viene. Muchas gracias.